El mes pasado se conmemoró en Estados Unidos el ataque terrorista que destruyó las Torres Gemelas del Trading Center en Nueva York. Buscando historia de experiencia vivida durante este hecho, encontré este relato que me pareció muy interesante. En realidad me pareció fascinante. Es el relato de un hombre que se encontraba en el piso 81 de la Torre Norte en el momento en que el jet chocaba contra la torre y que sobrevivió para contar su experiencia y su milagroso escape del edificio. Como sabemos, el 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas del grupo Al-Qaeda secuestraron 4 aviones jet de vuelos comerciales y estrellaron 2 de ellos contra las torres, uno contra el Pentágono y el 4.º avión se estrelló en un campo de Pensilvania cuando los pasajeros, en una acción desesperada, trataron de tomar control del avión. En el ataque a la torre murieron alrededor de 3.000 personas, incluyendo 400 servidores públicos, bomberos, policías y otro personal de emergencia que entraron valientemente a las torres en una operación de rescate. El relato de este hombre nos brinda una imagen clara de cosas que sucedieron dentro de la Torre Norte durante el ataque. El World Trade Center era un complejo de 7 edificios ubicado en Lower Manhattan, distribuidos como se ve en la imagen. Fue completado a principios de los años 70 y las Torres Gemelas, terminadas en 1972, tenían 110 pisos y 417 metros de altura, lo que la hacían en ese momento las más altas del mundo. Esta es una fotografía de Michael Wright, el personaje de nuestra historia. Mike trabajaba en una de las oficinas ubicadas en la Torre Norte. En ese fatídico día, el martes 11 de septiembre del año 2001, inconsciente de la aventura que lo esperaba y del riesgo que iba a correr, Mike entró a uno de los 99 ascensores de la Torre Norte y oprimió el botón del piso 81. Cuando Mike sale del ascensor, está frente a las puertas de otro grupo de ascensores. A su derecha hay una pared y a su izquierda hay unas grandes puertas de vidrio que permiten el acceso a un amplio corredor que circula alrededor de todo el piso y permiten acceso a todas las oficinas ubicadas en ese piso. Las torres del World Trade Center habían sido construidas de una manera innovadora, que aumentaba el espacio utilitario, el espacio de trabajo para las oficinas, y permitía soportar vientos extremadamente fuertes. Para permitir el movimiento oscilatorio, cada torre estaba apoyada en un total de 400 columnas, 236 de las cuales rodeaban el edificio. En el centro del edificio había un gran túnel con los huecos de los ascensores, algunas escaleras y la tubería mecánica. Este diseño ultramoderno convertía el edificio en una especie de tubo de bordes relativamente angostos, lo que le permitía una cierta flexibilidad. Al salir del ascensor, Mike dobla a la izquierda, pasa las grandes puertas de vidrio, entra en el corredor principal y dobla a la derecha, dirigiéndose a su oficina. Mike trabajaba para una compañía llamada Network Plus, que ocupaba una amplia oficina en el piso 81. Mike entra en su oficina, un enorme salón repleto de cubículos con escritorios,
y nota que a pesar de lo temprano de la hora, las horas de las oficinas normalmente comienzan a las 9, hay ya varios empleados charlando y preparándose para su labor del día. Desde las ventanas Mike puede ver una deslumbrante vista de la ciudad. Una vez en su escritorio, Mike se quita su saco y mientras toma un café, pondera cómo empezar el día. Es martes y ese día Mike normalmente lo dedica a visitar clientes de su empresa. Eso lo llevaría a dejar la torre y dirigirse a diferentes distritos de la ciudad. Mike lo pondera por un momento y en una decisión que más tarde tendrá enormes consecuencias para él, decide quedarse en su escritorio para poner al día varias labores atrasadas. Mike comienza con sus tareas, enciende su computadora, se coloca sus audífonos y empieza a llamar a varios clientes. Continúa su tarea hasta que a las 8:40 de la mañana decide ir al baño. Se quita los audífonos, se levanta y se dirige a las puertas por las que entró antes a la oficina y sale de nuevo al amplio corredor que conecta todo el piso. En el corredor, Mike se dirige hacia la derecha, hacia el baño, alejándose de los ascensores. Entrando al baño, Mike se encuentra con un par de colegas charlando sobre trivialidades del trabajo. Mike se une a sus colegas y luego de unos minutos se da vuelta y comienza a caminar hacia el lugar donde están los mingitorios, hacia la pared donde están instalados los mingitorios. Antes de que Mike alcance los mingitorios, a las 8:46 de la mañana, el edificio se sacude violentamente, con un enorme ruido. El golpe es tan fuerte que Mike y sus compañeros pierden el balance y caen al piso. Los ocupantes de la torre, principalmente de los pisos superiores, estaban relativamente acostumbrados a ocasionales movimientos laterales. Como habíamos dicho, el edificio había sido construido para permitir cierta flexibilidad, cierta oscilación. Pero estos movimientos son normalmente de pulgadas, mientras que el shock violento recién recibido causó que la torre se moviera lateralmente varios pies en un instante. Un pie son unos 30 centímetros. Las placas de mármol que recubrían las paredes se quebraron y se desprendieron, cayendo con gran estrépito. Los cubículos del baño, junto con los toiles y los urinales, quedan deformados, con cañerías averiadas, desparramando agua por todos lados. Luego de incorporarse, Mike y el resto, completamente desorientados, salieron del baño y en el pasillo se reunieron a un grupo de gente que salía de las oficinas preguntándose qué había pasado. Algunos hablaban de una explosión de gas, otros de una bomba y otros aún de un terremoto, y al mismo tiempo tratando de averiguar si estaban en peligro y buscando a alguien que les indicara cómo debían proceder. A todo esto, Mike seguía en el pasillo discutiendo qué hacer con el resto del grupo. Y cuando miró a su izquierda, pudo ver, pasando su oficina, que había fuego y humo desbordándose del pasillo de los ascensores y llenando el extremo opuesto del corredor principal. En pocos minutos el lugar del corredor donde Mike estaba parado se llenó de gente que escapaba de las oficinas y trataba de alejarse del fuego.
Las llamas estaban todavía en el extremo opuesto al pasillo, pero se veía que aumentaban y se acercaban al lugar donde él estaba parado con el resto del grupo. En ese momento Mike nota algo y mira hacia el piso y nota una grieta de varias pulgadas de espesor que corría desde el fondo del pasillo, en donde estaba el incendio, pasaba por donde estaba el grupo y dándose vuelta pudo ver que la grieta continuaba hasta el otro extremo, llegaba hasta la pared. Mientras Mike estaba agachado mirando el piso tratando de entender cómo se podía haber formado esa enorme rajadura en el piso, se da cuenta que aunque no puede explicar lo que está pasando, la grieta muestra claramente que el origen de la explosión, de lo que está sucediendo, es mucho más serio de lo que nadie se imagina. Aunque nadie podía explicar lo ocurrido para sacudir el edificio tan violentamente y las condiciones que alimentaban ese fuego tan violento que parecía destinado a propagarse por todo el pasillo y todas las oficinas, la mayoría pensaba que la explosión había ocurrido en ese piso y que el incendio y todo el peligro estaba localizado, circunscripto al piso 81. Lejos estaban todos de pensar que lo que había ocurrido era mucho, pero mucho más serio que lo que nadie podía imaginarse. Lo que había ocurrido era que unos minutos antes, a las 8:48, mientras Mike estaba en el baño conversando con sus amigos, el vuelo 11 de American Airlines, un masivo 737 con 91 pasajeros, incluyendo los 5 terroristas, y cargado de combustible, se había estrellado contra la torre, 12 pisos arriba de donde estaba Mike. Cuando el jet chocó contra el edificio, volaba a 750 kilómetros por hora y penetró completamente el edificio entre los pisos 93 al 99. Inmediatamente el impacto mató no solo a los pasajeros y tripulantes del avión, sino a cientos de personas que se encontraban cerca de la zona de impacto. La enorme explosión inutilizó además los ascensores y las escaleras, de manera que todos los ocupantes del piso 93 hacia arriba hasta el piso 110 quedaron sin una ruta de escape. Esas personas estaban ahora atrapadas, aunque en ese momento no lo sabían. Para hacer la situación aún peor, el choque descargó 9.000 galones de combustible ardiendo por el hueco de los ascensores. El combustible cayó en cascada hacia los pisos inferiores, desparramándose por las salidas de los ascensores y causando que los pisos y las oficinas comenzaran también a arder. Pero en esos momentos Mike y su grupo estaban completamente ignorantes, desconociendo completamente la realidad de la situación. Todo lo que sabían era: hay un fuego que se está acercando a nosotros, debemos salir de acá. Mike notó que la gente agrupada, lejos de estar en estado de pánico, continuaba discutiendo en forma calmada y controlada cómo debían proceder. Hasta ese momento la gente pensaba que el problema, como dijimos antes, estaba localizado en ese piso, en el piso 81. Y mientras algunos aconsejaban a todos permanecer tranquilos y todo el mundo expresaba diferentes ideas, Mike se dio cuenta que lo mejor era abandonar el piso. La zona de los ascensores y las escaleras estaba ahora completamente envuelta en llamas y espeso humo negro.
Pero Mike recordó que en otro extremo del pasillo había una escalera de emergencia donde algunos de sus colegas se juntaban a fumar. Estaba prohibido fumar en las oficinas y se juntaban en las escaleras de emergencia. Así que Mike alertó en voz alta al grupo: sé por dónde debemos ir, hay una salida, por favor síganme. A continuación el grupo siguió a Mike hasta las escaleras y a poco tiempo había varias docenas de hombres y mujeres bajando ordenadamente por las escaleras. El grupo continuó descendiendo en forma ordenada y al poco tiempo aumentó a cientos de personas a medida que se sumaba gente que había decidido abandonar otros pisos. Al bajar por las escaleras, Mike se sintió un poco más aliviado. Como el resto de la gente, ignorante de las causas y de las posibles consecuencias del desastre, Mike en esos momentos había resuelto ignorar y alejar de su mente el hecho de que el edificio se había sacudido en forma completamente anormal y la enorme grieta que había visto en el piso 81, esa enorme rajadura que iba de una punta a otra del edificio, de pared a pared. Y Mike se dijo a sí mismo que el problema estaba solo ahí arriba, en los pisos superiores, y que una vez que se alejaran de ellos, ya lejos del humo y el fuego, el peligro habría pasado. Mike recuerda más tarde que el grupo bajaba por las escaleras conversando y en forma ordenada. Nadie había entrado en pánico o parecía estar desesperado. La gente más bien trataba de comunicarse con sus familias usando sus celulares para asegurarles que estaban bien. Hablaban incluso del inconveniente de dejar sus oficinas y cuestionaban si podrían y cuánto tardarían a volver a sus lugares de trabajo. Mientras Mike y el resto del ahora numeroso grupo bajaba por las escaleras, exactamente a las 9:03 de la mañana, unos 60 metros hacia el sur, unos 60 metros de donde estaban ellos, el vuelo de United Airlines 175, con 65 pasajeros, volando a 950 kilómetros por hora, lo que excedía la velocidad máxima de diseño, se estrellaba contra la Torre Sur, entre el piso 77 y el piso 85. El resultado de este ataque fue similar al de la Torre Norte. Todos los ocupantes del avión y docenas de personas ubicadas en esos pisos perecieron inmediatamente. El área de los ascensores y las escaleras fue completamente destruida. Como había sucedido en la Torre Norte, los pisos superiores de la Torre Sur quedaron completamente aislados, apresando a la gente que estaba en ese momento ubicada desde el piso 77 hasta la terraza, desde los pisos donde había hecho impacto el avión hasta la terraza, hasta el piso 110. En la Torre Norte, en la confusión y a pesar de su proximidad a la Torre Sur, Mike y el grupo que bajaba por las escaleras aparentemente no vieron ni tuvieran conciencia del segundo impacto y continuaron su descenso pensando que el riesgo mayor ya había pasado. Se habían alejado del piso 81, donde habían visto el incendio y el humo, y consideraban que ya estaban fuera de peligro, alejándose del fuego y del humo, ya estaban en un lugar seguro. A eso de las 9:30, unos 40 minutos después de comenzar a bajar las escaleras, Mike y el grupo llegaron al piso 40.
Esa fue la primera vez que se encontraron con los bomberos de Nueva York arremetiendo hacia arriba por las escaleras. Naturalmente, la gente empezó a preguntarles a los bomberos de qué se trataba todo y cómo había comenzado el fuego. Los bomberos, cargados con más de 40 kilos de equipo y sin detenerse, les dijeron: miren, en este momento no sabemos lo que está pasando, otra que hay un incendio en los pisos superiores. Sigan bajando que van a estar bien. Mike recuerda la profunda impresión que le quedó de la cara de los bomberos, una mezcla de temor y de determinación absoluta de seguir adelante con su misión. Junto con ese recuerdo está el reconocimiento de que los bomberos que encontró corriendo escaleras arriba para combatir el fuego, todos perecieron. Unos momentos después, el grupo que continuaba bajando por las escaleras tuvo una violenta indicación de la seriedad del asunto. Cuando andaban por el piso 30, escucharon gritos provenientes desde más arriba en las escaleras de abrir camino. La gente se apretó contra la pared y abrió paso a varios grupos que llevaban personas heridas, imposibilitadas de moverse. Varias de esas personas mostraban quemaduras serias, visibles a través de las vestiduras rasgadas y chamuscadas. Entre ellas una mujer con horribles quemaduras en su cara y otras partes del cuerpo. Una vez que dejaron pasar a esta gente, Mike y el grupo reiniciaron su camino de bajada, pero ahora estaban consternados por lo que habían visto, preguntándose de dónde venía esta gente herida y qué estaba pasando ahí arriba. Indudablemente el peligro no estaba limitado al fuego del piso 81, sino que debía haber sucedido algo mucho más serio. Un rato más tarde, Mike y el grupo llegaron al piso 20. Allí encontraron un oficial de bomberos que en voz alta preguntaba si había alguien que conociera RCP, resucitación cardiopulmonar, explicando que necesitaban gente en stand-by, previendo que más heridos serios podían llegar a bajar desde los pisos superiores. Mike había sido entrenado en RCP 10 años antes en college, y aunque estaba fuera de práctica, se sintió confidente de poder ayudar llegado el caso y se ofreció junto con otro hombre del grupo. Se presentaron al bombero y éste le pidió que se quedaran en ese piso, el piso 20, y trataran de ayudar a alguien que lo necesitara. Mike y su amigo dijeron que seguirían las instrucciones y se quedarían en el piso 20 mientras pudieran. El oficial inmediatamente recogió su equipo y se lanzó escaleras arriba. Durante los 10 minutos siguientes, Mike y la otra persona no necesitaron hacerle RCP a nadie, pero ayudaron a varias personas, incluyendo a un señor voluminoso que no podía casi respirar, y que entre los dos lo llevaron a la planta baja. Una vez que lo dejaron ahí, volvieron a subir al piso 20 a esperar a alguien más que necesitara ayuda. Luego de esperar un tiempo, a las 9:50, notaron que ya no bajaba más gente y decidieron que era hora de irse. A las 9:55 llegaron al descanso de la escalera en el piso inferior de la torre. Mike abre la puerta que da del descanso de la escalera al primer piso, llamado nivel de plaza, y se detiene. Lo que está viendo en ese momento es lo más horrendo que ha visto en su vida.
Para entonces, la gente que había estado en los pisos superiores, arriba de donde habían chocado los aviones, se había dado cuenta de que el túnel de los ascensores y las escaleras estaban completamente eviscerados, de manera que no había posibilidades de escapar hacia la parte inferior del edificio. Visto esto, toda esta gente decidió ir hacia el único lugar posible, hacia la terraza del edificio, con la esperanza de que algún helicóptero u otra forma de auxilio los ayudara a escapar. Pero una vez que estas docenas de personas salieron a la terraza o se asomaban a las ventanas de los pisos superiores, comenzaron a caer en la realización de que el fuego, que ahora ya cubría varios pisos, y el espeso humo que rodeaba todo, hacía imposible cualquier forma de rescate. Poco a poco esta gente empezó a darse cuenta de que estaban condenados. Mucha de esta gente, consciente de que estaban en su momento final, se dedicaron a llamar a sus seres queridos, explicando la situación y despidiéndose de su familia con unas últimas palabras de amor y de cariño. De manera que existe una gran cantidad de grabaciones de mensajes trágicos, con dolorosas frases, la mayoría de despedida y otros expresando su temor y diciendo que no están listos para morir. Eventualmente el humo se vuelve tan espeso que hace imposible la respiración. De manera que toda esta gente se asoma lo más que puede por las ventanas, tratando de alejarse del edificio. Cuando la respiración se vuelve imposible, esta gente, ya sofocadas y sin otra opción, comienzan a saltar del edificio. La gente reunida abajo, para su horror, son testigos de estos actos desesperados. La mayoría de las personas saltan solas, aunque hay testigos de una pareja saltando tomados de las manos. Hay también videos de mujeres haciéndose la señal de la cruz y saltando al vacío, y otros de hombres tratando de improvisar paracaídas con cortinas que son inútiles ya que son arrancadas de las manos por la altísima velocidad de caída. Una foto muestra una mujer que en un último gesto de modestia durante su caída trata de sostener su falda sobre sus piernas. Entre los miles de fotos tomadas durante esta tragedia, la más famosa sin duda es la llamada Hombre cayendo, Falling Man. Dicen que muestra una cierta serenidad y una cierta resignación hacia lo inevitable. La caída desde la parte superior de la torre tomaba aproximadamente 10 segundos. Los cuerpos, al estrellarse contra el suelo, no solo eran desmembrados, sino destrozados al punto de ser irreconocibles. Volviendo a nuestro relato, cuando Mike abre la puerta del descanso inferior de la escalera y entra en la planta baja de la torre, mira frente a él las enormes ventanas que dan hacia afuera, al espacio abierto, al pavimento frente a la torre que separa la torre norte, donde están ellos, con la torre sur. En este espacio, a través de las ventanas, el grupo ve desparramados entre los escombros cerca de 50 cuerpos, rodeados de charcos de sangre. Estos son los restos de la gente que ha fallecido en el momento del choque o que ha saltado desde el edificio.
En ese momento, Mike, que todavía no conoce la magnitud del desastre, no consigue procesar lo que está viendo. Todo lo que sabe es que había un gran fuego en la parte superior de la torre, pero se pregunta cómo pueden estar ahí todos esos cuerpos, qué le ha pasado a esta gente. Mientras recorre con su vista lleno de horror el espacio exterior, ve que sobre las ventanas hay grandes manchas de sangre y sangre filtrándose dentro del piso en el que están parados. Mike, que no comprende lo que está pasando, instintivamente retira su vista del macabro espectáculo y dice a los que están con él: no salgamos por esas puertas, no sabemos qué está sucediendo afuera. Hay peligro de que se nos caiga algo encima o algo peor. Bajemos en cambio a un piso inferior. En el extremo del lobby hay unas escaleras que conducen al shopping mall en los niveles inferiores de la torre. El shopping se extiende por debajo de la torre con una salida a la calle por un túnel subterráneo de unos 100 metros de largo. Las gentes del grupo, ahora espantadas por lo que acaban de ver, bajan por las escaleras y llegan al shopping, que está completamente oscuro, con los sprinklers en acción desparramando agua por todos lados. Ahí, guiándose con las luces de sus teléfonos, todos corren hacia el extremo del mall, donde piensan que está la entrada al corredor que eventualmente conecta con la salida a la calle. En la mitad del recorrido se encuentran con otro grupo que había accedido al mall por una escalera diferente. Los dos grupos siguen caminando apurados, tratando de conformarse unos a otros, hasta que encuentran a una persona del personal de emergencia haciendo señas con una linterna y apuntando a unas escaleras y gritando a la gente que debe moverse hacia estas. Mike y el resto, en su desesperación por salir, ya no se detienen a hacer preguntas. Pasan al empleado de emergencia y corren hacia las escaleras. Al llegar a la base de las escaleras, escuchan un fuerte sonido y una vibración, como de algo que se está rajando. Es evidente que el estruendo viene de afuera, pero Mike y el grupo ya no le ponen atención. Siguen tratando a toda costa de alejarse de ese lugar y corren hacia arriba por las escaleras hasta salir a la calle. Una vez en la calle, se encuentran con un caos total de gente corriendo desesperada, alejándose de la torre. Todo el lugar está cubierto de papeles, pedazos de muebles de oficina y todo tipo de material de construcción destrozado. Luego de correr un corto trecho siguiendo al resto de la gente, Mike se detiene y mira a su derecha y se da cuenta que está viendo la causa del enorme estruendo que había escuchado antes y que continúa cada vez más fuerte. Son ahora las 9:59 y Mike está viendo la Torre Sur, que está todavía llena de cientos y cientos de personas desmoronándose rápidamente. Mike, que había quedado inmóvil por un instante, es invadido por el incomprensible terror de lo que está viendo, y él y otros, en su afán de buscar protección contra el desastre, corren hacia la torre norte, hacia las escaleras que acaban de dejar, y bajan desesperados, ensordecidos por el estruendo de miles de toneladas de acero y concreto que parecen estar cayendo directamente sobre sus cabezas. Al alcanzar el piso del mall que habían dejado solo unos minutos antes, Mike en su frenesí se arroja cara abajo al suelo tratando de protegerse, colocando sus brazos sobre su cabeza y gritando los nombres de su esposa y sus hijos
y pensando, ya está, le llegó el final y nunca más lo va a volver a ver. En ese instante todo se oscurece y al mismo tiempo sus ojos, su boca, su nariz, sus oídos, todo su cuerpo es cubierto con lo que parece arena, pero que en realidad es este polvo de color blanco generado por el colapso de la Torre Sur, formado por concreto pulverizado mezclado con asbesto y otros materiales tóxicos, y que ahora se ha expandido y cubre todo el área. El colapso de la Torre Sur había generado este enorme volumen de pedazos de estructura destrozada y de material triturado y pulverizado en tal magnitud que hasta había llegado a cubrir el subsuelo de las torres. Mike, que está ahora estrechado en el piso del mall, haciendo enormes esfuerzos para respirar, cubierto de polvo y de escombros de la torre y sintiendo que todo este polvo y pedazos de material continúan cayendo alrededor y sobre él, sigue pensando que en cualquier momento puede morir. Hasta que el estruendo comienza a disminuir y finalmente cesa, indicando el colapso total de la Torre Sur. Luego de un breve silencio, Mike comienza a escuchar gemidos de gente todo alrededor, personas lamentándose, tosiendo y tratando de respirar el aire que está completamente saturado de polvo. Mike se da cuenta que ha sobrevivido el colapso de la Torre Sur, pero está todavía atrapado debajo de escombros y restos de la torre. En completa oscuridad empieza a moverse hasta que consigue liberar sus extremos y finalmente poder incorporarse. Una vez lo suficientemente libre para moverse, Mike trata de remover el polvo que obstruye sus ojos, sus oídos, su garganta, su boca, para poder respirar. Pero con cada aspiración inhala polvo y gases tóxicos que queman su garganta y lo hacen vomitar. Finalmente Mike se las arregla para cubrir su cara con su camisa que está empapada con el agua de los sprinkles y con ese filtro improvisado comienza más o menos a poder respirar. Ahora no está seguro de qué debe hacer, pero sabe, intuitivamente piensa que para poder sobrevivir es imperativo abandonar ese lugar. Y en completa oscuridad comienza a moverse, sin saber con seguridad hacia dónde dirigirse. Luego de caminar y gatear sobre pedazos de material de todo tipo que no puede ni siquiera ver, Mike y otros que están con él creen distinguir una luz en la distancia. Sin saber de qué se trata, pero creyendo firmemente que es su única opción, Mike y los otros, moviéndose sobre, alrededor y a veces debajo de estructuras destrozadas, se dirigen hacia la luz. Al acercarse a la luz, ven que es de una linterna sostenida por un hombre completamente cubierto de polvo. A través del polvo en la penumbra reconocen, por el casco y el pesado capote de protección, que se trata de un bombero. Mike se acerca al hombre y haciendo un esfuerzo le pregunta ¿qué hacemos ahora? El hombre, que dadas las circunstancias parece estar extraordinariamente compuesto, le contesta algo que Mike no llega a entender. Pero con un gesto determinado, el bombero saca un hacha de su espalda y hace seña al grupo de que lo sigan. El grupo sigue al bombero hasta que llegan a una pared. Con su pesado guante, el bombero frota la pared, despejando el polvo que la cubre y revelando una pared de vidrio. Haciendo señas al grupo para que se retiren, para que se vayan para atrás, el bombero toma el hacha y rompe el vidrio y abre un agujero, un espacio, para que la gente pueda pasar al otro lado. Del otro lado de la pared, el grupo encuentra un negocio de venta de libros.
En el centro del salón, del negocio, hay una escalera que conduce al piso superior y eventualmente a la calle. Al salir a la calle, el grupo se encuentra con una visión apocalíptica. Todo el espacio, la calle, los autos, las personas y aún el aire están cubiertos de una espesa capa de polvo tal que es prácticamente imposible distinguir nada. Mike instintivamente comienza a correr alejándose de las torres y en su carrera pasa cerca de gente desconcertada, inmóvil y con la mirada perdida en el espacio. En su paso, Mike encuentra un carrito de refrescos volcado sobre la calle y toma un par de botellas de té y las vacía sobre sus ojos y su boca, tratando de remover la espesa capa de polvo que le impide ver y respirar normalmente. Una vez que consigue respirar mejor, Mike continúa su carrera y en un momento a poca distancia ve a un fotógrafo parado, a un fotógrafo de una agencia de noticias. Mike se le acerca y observa que el hombre no está usando su cámara. En cambio está completamente inmóvil, con la cámara apuntando hacia abajo, aferrándola con fuerza y mirando sobre el hombro de Mike, gimiendo en forma desesperada. Mike se da vuelta y en su horror se da cuenta de lo que el hombre está mirando, y lo que él está mirando ahora es el derrumbamiento de la Torre Norte, que él había dejado solo unos minutos antes. Al mismo tiempo escucha el horrible estruendo que cubre todo otro sonido, y en su pánico se da cuenta que es un ruido similar al que había escuchado antes. Son las 10:28 de la mañana y el terrorífico ruido es causado por la Torre Norte desmoronándose. Al igual que en la Torre Sur, en ese momento, cientos de personas que están aún dentro de la torre, hombres y mujeres empleados, bomberos, policías, personal de emergencia, gente que ha entrado a ayudar, todos instantáneamente pierden sus vidas. La calle es ahora un pandemonio de gente corriendo y tropezando, tratando de alejarse de esta nueva nube tóxica que amenaza con cubrir todo. Mike, con los ojos todavía ardiendo, eventualmente llega a la Universidad de Nueva York, donde trabaja su hermano. Mike espera encontrarse con él para comunicarle y por medio de él a su familia que está vivo. En ese momento, su familia, pegada al televisor mirando las noticias, luego de ver el colapso de la torre en donde Mike trabaja normalmente, lo consideraba muerto. Su hermano no estaba allí, pero había otras gentes que al ver la horrible apariencia de Mike se percataron de lo que le había pasado y lo ayudaron con primeros auxilios, ofreciéndole además un teléfono para darle la noticia de que había sobrevivido a su esposa y sus hijos. Con el tiempo, Mike se recupera físicamente, aunque debe someterse a varias cirugías para remover 147 fragmentos de fibra de vidrio y asbestos que en forma de polvo se habían incrustado en sus ojos. Más de 3.000 personas habían muerto en el ataque a las torres. Como la mayoría de los sobrevivientes del 11 de septiembre, Mike sigue preguntándose: ¿por qué yo?